Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro o el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y algo interesante, mis hermanos, es que desde que el pecado entró a esta humanidad por Adán y Eva, ¿se acuerdan ustedes? De que aquella transgresión entró a la humanidad. Desde ese momento la humanidad ha quedado sumergida en el pecado. Bastó el pecado de un solo pecado para que toda la humanidad fuera corrompida. Pero también desde ese mismo día, desde el día que el pecado entró al mundo, Dios prometió a un Salvador. Dios prometió a un Salvador, un Redentor que nos libraría de aquella condición de pecado. Y desde entonces la humanidad estuvo esperando ansiosamente a aquel Salvador. Por muchos años esperaron aquella promesa que Dios le dio. Por muchos años Eva pensaba que Caín o Abel era aquel prometido que Dios había dado. Pero la humanidad nunca imaginó que aquella promesa, que aquel niño llegaría en tales circunstancias en las que vino. Nunca imaginarían que la promesa que Dios dio llegaría en tales circunstancias. Jesucristo no vino como un rey conquistando con su espada, no. Pero vino como con humildad, conquistando con sus palabras. No con espada, vino conquistando con sus palabras. Pero todas estas cosas, todas estas circunstancias que rodearon el nacimiento de Cristo, todo lo que pasó cuando Cristo vino a este mundo, todo lo que estaba pasando en el momento, todo eso, ¿fueron casualidades o fueron providencias divinas? ¿Fueron casualidades o fueron providencias divinas? Ese es el título de este sermón. Las circunstancias del nacimiento de Jesús. ¿Casualidades o providencias divinas? Hoy vamos a ver, si así Dios nos permite, vamos a ver qué es lo que estaba pasando en el momento cuando Cristo nació. Todo lo que estaba pasando alrededor, en qué estaban, cómo estaban. Todo lo que ellos tuvieron que hacer. Y vamos a ver si todas estas cosas fueron meras casualidades o fueron providencias divinas. Porque muchas de estas cosas también a nosotros nos agobian cada día. Nos pasan a nosotros. Y nosotros debemos aprender a ver las cosas, mis hermanos, desde la perspectiva divina. Cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de nosotros, nos queda corta. Nos confundimos. Nos llenamos de miedo, de temor. Pero las cosas debemos de estar pendientes que tienen propósito divino. Es por esto que yo quiero que veamos mi primer encabezado, un censo obligatorio, casualidad o providencia divina. Un censo obligatorio, ¿eso fue casualidad o fue providencia divina? Vamos a leer Lucas 2, los primeros 3 versículos. Miren cómo dicen los primeros 3 versículos. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Mira, mis hermanos, nosotros podíamos leer esta historia del nacimiento de Jesús, podríamos leerla y pasar por alto las circunstancias que rodearon a dicha historia. Pasar por alto las circunstancias que rodearon a este nacimiento.
podíamos pasar por alto cómo la providencia de Dios se estuvo moviendo en dicha circunstancia, en dicho nacimiento. Si lo lee así de una, podría pasar por alto cómo Dios estuvo ahí moviéndose en todo esto que estaba aconteciendo en ese momento. Ahora, es interesante este punto, el censo obligatorio, ¿qué implicaba esto? ¿Qué significaba esto de un censo obligatorio? ¿Qué significaba esto? Pero primero, antes de ver esto, quiero que veamos quién era César Augusto. Vamos a ver quién era el César Augusto. Un César, mis hermanos, era un emperador. El título de César era el título que existía más grande que se daba a un emperador romano. Un emperador romano era un César, el título más alto que existía en ese momento. Augusto César fue el emperador sobre toda Roma y la nación conquistada por los romanos, incluyendo a Palestina en ese momento. Augusto César estuvo encima de todo el imperio romano. Era el mero de todo lo mero en ese imperio. Augusto César fue quien fue elevado a ese título exaltado que también implicaba adoración. Un César podía ser venerado con adoración, porque era el título más grande que tenía según los romanos. Sabemos que para los judíos es una idolatría, porque solamente Dios puede ser adorado. Algo interesante también de este punto es que en su gobierno César Augusto hizo un decreto, un censo obligatorio para todo el mundo existente que vivía en su imperio. Todos los que existían, los que vivían bajo el imperio romano, tenían que obligatoriamente ir a censarse, porque eso es lo que significa un decreto. Decreto es algo que no tiene opción, es sí o sí. Un decreto. Ahora vamos a ver qué implicaba este decreto que Augusto César dio en ese momento. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué significaba esto? El censo, mis hermanos, era vamos a llamarle, un inventario gubernamental, era un registro. El censo era un registro. Bueno, recientemente aquí en Estados Unidos fuimos censados. Algunos tal vez vieron personas que fueron a su casa tocando. Bueno, hubo un censo. Pues el censo era un registro, era un inventario gubernamental. Este registro costaba un ciclo de plata y esto se hacía cada 14 años. Cada 14 años la gente tenía que pagar un ciclo de plata para registrarse o para hacer este censo. Anteriormente, porque hubieron más censos, anteriormente en los censos que hubieron antes, Palestina o Israel estaban excluidos de ese censo. Ellos no estaban obligados a ser censados. Ellos no estaban obligados a ser censados antes de Augusto César. Ellos no tenían la obligación de ser censados. Porque los judíos estaban en el censo de esto porque ellos no estaban obligados a prestar servicio militar. Un objetivo del censo era para también reclutar personas para el servicio militar. Y los judíos, antes de Augusto César, estaban exentos de esto. El propósito principal del censo era reclutar a esos jóvenes para el servicio militar. Pero ahora con César Augusto, los judíos no estaban exentos. Tenían que registrarse en el censo y posiblemente tendrían que servir los jóvenes en el servicio militar para los romanos. ¿Usted está viendo todas las circunstancias que están pasando? Vamos a seguir. Este censo universal de Roma buscaba enumerar a cada familia y tribu. Ellos buscaban saber quién vive aquí, quién no vive aquí, quién está aquí. Cada familia y tribu de su reino, de su imperio, ellos necesitaban contabilizarlo y necesitaban saber quién estaba y quién no estaba. Este censo buscaba poder contabilizar a cada persona de donde nació.
Es por esto que José como habitante de Judá, tuvo que regresar a su lugar de nacimiento para registrarse en el censo, porque vivía en otro lugar, no podía registrarse en ese lugar, sino que tenía que ir a su tierra para poder registrarse en el censo. También María tuvo que hacerlo. Vamos a leer el versículo 3. Vamos a ver que él tuvo que ir obligatoriamente, tuvo que viajar a Belén para registrarse. Versículo 3, miren cómo dice. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo. ¿Cómo? Cada uno a su ciudad. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. No importa donde tú fueras, tú tenías que viajar a tu pueblo, a donde naciste, a donde te criaste, para que te registraran. Tenías que registrarte en el censo. Es interesante. Ese censo más adelante, mis hermanos, se iba a convertir en una forma de los romanos saber los valores económicos y de propiedades que las personas tenían. Con este censo más adelante se iba a convertir a ellos saber cuánto gana cada persona, qué es lo que tiene, cuáles son sus posesiones, cuáles son sus ingresos que tienen. Roma iba a saber con ese censo más adelante lo que cada persona ganaba, lo que tenía. ¿Y sabe qué? Y esto sería usado más adelante para agravar los impuestos sobre la población individual. Para los judíos, esto era una forma, era un símbolo acusante de Roma oprimirlo. Era un censo que buscaba saber lo que tú tenías para entonces darte más impuestos. Para los judíos esto era una forma de oprimirlo. Roma lo estaba oprimiendo. Aparte de que ya ellos eran conquistados por Roma, Roma lo estaba oprimiendo. Todo esto estaba pasando en la circunstancia, en el contexto, cuando Jesús había de nacer. Bajo esta circunstancia, mis hermanos, que no fueron agradables ni para José, ni para María, ni para los judíos, no eran agradables estas circunstancias, pero providencialmente Dios había determinado que el Salvador del mundo, Cristo Jesús, naciera bajo esas circunstancias. Nadie imaginó, mis hermanos, nadie se puso a pensar por algún momento que el Mesías, el prometido que Dios prometió desde Génesis, vendría bajo tal circunstancia. Pero todo esto providencialmente Dios lo había determinado. Había determinado que el Salvador naciera bajo esta circunstancia, bajo un decreto, bajo un censo, bajo Augusto. Bajo esa circunstancia Dios había determinado que el Salvador vendría. Nadie lo imaginó, pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan. César y todo el imperio, mis hermanos, nunca se imaginaron que lo que ellos estaban acabando de hacer en medio de todas estas circunstancias, sus decretos, su opresión a Roma, Roma nunca se imaginó que todo esto estaba contribuyendo a que el nacimiento de Cristo sucediera. No crean que Roma o que Augusto César sabía que eso iba a nacer. Ellos estaban velando por sus propios intereses, su propio poder, pero Dios estaba ahí. César y todo el imperio romano no se imaginó que lo que Dios estaba llevando a cabo en medio de todas las decisiones y decretos. Nunca. Los judíos tampoco, mis hermanos, se imaginaron lo que Dios estaba haciendo para ellos y todo el mundo en ese momento. Ellos no imaginaron lo que Dios estaba haciendo. Ellos no se imaginaban que la promesa estaba ya viniendo. No lo imaginaron. Pero Dios estaba providencialmente moviéndose. Las cosas no suceden por casualidad. Cuando creemos en un Dios como el que tenemos, sabemos que todo lo que pasa apunta a un propósito. No al nuestro, al propósito de Él. Miren cómo dice este versículo, Proverbio 21:1. Ahí está en pantalla. Dice Proverbio 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige
donde le place. ¿Usted ha visto alguna vez algún canal de agua? Hay un lugar donde hay mucha agua, ¿verdad? Y sale agua por aquí, sale agua por acá, sale agua. Diferentes fuentes, canales de agua, y en hortalizas se usa algo parecido así. ¿Saben qué? El corazón del hombre, el corazón de un rey, de un presidente, en la mano de Dios, es como un canal de agua. Dios lo dirige para donde Él quiere, sin que esa persona considere o se dé cuenta que Dios usa todo para su gloria. Miren cómo dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. De igual manera, mis hermanos, no miremos, por favor, no miremos las circunstancias desagradables que pasan en nuestra vida como si fueran una desgracia. No la miremos así. Las cosas malas que vienen en nuestra vida no las miremos así, porque Dios no la mira así, ni la Biblia tampoco nos incita a que la miremos así. No la miremos así, sino que nosotros veamos todas las cosas que pasan en nuestra vida como lo que son providencias divinas. Dios llevando a cabo su propósito en medio de ellas, sean malas o sean buenas. Para el creyente, Dios está usando todo para su propósito, para moldearnos a nosotros a la imagen de Cristo. Dios usa todo para santificarnos, para hacernos más como Él. Dios quiere hacernos más como Él. Dios quiere hacernos madurar, hacernos crecer, y posteriormente Él nos va a glorificar. La circunstancia es para que el Señor nos haga más como Él quiere. Para eso es. Para aquellas personas que no conocen a Cristo, para los que no conocen a Cristo, las circunstancias y las cosas que pasan en su vida, Dios la está usando para llamar su atención. Para el no creyente, lo que le pasa en su vida, Dios lo usa para llamar su atención, para que esa persona se enfoque en Dios y así pueda conocer a Dios como su Salvador. Solo que las personas que no le conocen no sigan ignorándole. No sigan ignorando al Señor, porque un día será ya tarde. Mira a Cristo. Miremos a Cristo. Él es el Salvador de nuestros pecados. Quiero que veamos ahora nuestro segundo encabezado. Un viaje inesperado a Belén. ¿Casualidad o providencia divina? Un viaje inesperado a Belén. ¿Eso fue casualidad o fue providencia divina? De seguro que usted nunca se animaría a hacer un viaje como eso. Y de seguro que si José y María hubiesen tenido la opción de no ir a ese viaje, ellos no hubiesen ido. Porque María estaba embarazada, a punto de dar luz, y era un viaje peligroso, arriesgado. Pero ¿sabe qué pasó? Que el viaje tenía que ser sí o sí, porque era un decreto. César dio un decreto. A regañadientes tenían que ir. Dios estaba moviéndose en todo esto. Dios estaba moviéndose. Ven cómo dice el versículo 4. Dice, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de la casa de la familia de David. Dice el versículo 5. Para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta o embarazada. ¿Ella estaba encinta o estaba embarazada? Miren, mis hermanos, los viajes inesperados, esos viajes inoportunos, no siempre son agradables. No, esos viajes que se te presentan así, no son agradables. Porque muchas veces, cuando esos viajes llegan, nosotros no estamos preparados para ellos. No estamos preparados para esos tipos de viajes. Pero cuando llegan, ¿saben qué? Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacerlo.
aunque no estemos preparados. Para José y María, mis hermanos, las circunstancias providenciales le obligaron, ¿saben qué? A hacer este viaje inesperado. Las circunstancias le obligaron a José y a María a hacer este viaje inesperado. Y en ese viaje hubieron varias complicaciones que se presentaron hasta el punto que la hora del parto de María se adelantó o llegó. Un viaje inesperado, un viaje obligado. ¿Y qué pasa? Hubieron muchas complicaciones en este viaje, tanto así que María dio a luz. Pero en todo esto había un propósito divino. En todo esto había un propósito que se estaba moviendo en medio de ellos. Se estaba moviendo Dios en medio de ellos. El hilo tapicero de Dios que los llevaba a ellos por varias direcciones que no eran agradables, por la parte de atrás del tapiz de Dios, estaba construyendo un hermoso diseño en la parte frontal del tapiz, el cual ellos ni los demás podían ver ni entender. A través de esas circunstancias que María y José estaban pasando, y los judíos, ¿saben qué? Dios le estaba guiando a ellos, formando como un hilo en la parte de atrás de un tapiz. Estaban formando, yendo por varias direcciones, pero ¿saben qué? Aunque es verdad, ellos estaban en la parte de atrás del tapiz, sufriendo y pasando dificultades, pues ¿saben qué? En la parte frontal del tapiz había un hermoso diseño que Dios estaba construyendo. Dios estaba construyendo algo que ellos ni sabían ni entendían. María sabía que estaba embarazada de un Mesías, del Salvador, pero no sabía ni cuándo ni cómo Dios iba a hacer que ese Salvador naciera, ni dónde. Ella no sabía. Miren como dice ahora los versículos 5. Bueno, ya acabamos de leer los versículos 5, que José fue a Belén. Como José y María, ambos eran de la tribu de Judá. De ahí ellos eran de la tribu de Judá. Específicamente ellos eran de la ciudad de David. Judá era la ciudad de David. Ellos eran especialmente de Belén, de donde era el rey David. Ellos tuvieron que viajar, mis hermanos, ¿saben cuánto tiempo? ¿Qué distancia? Tuvieron que viajar 112 kilómetros, caminando o posiblemente en burro. Aquí hay burrito, pero no sabemos, la Biblia no dice si en burro. Pero posiblemente caminando, y ahí era un lugar montañoso, no con carretera como nosotros tenemos ahora, ¿no? Era un lugar montañoso. Esta mañana, no fue que nos pusimos de acuerdo, pero el pastor americano también predicó de este pasaje. Eso fue Dios también guiando todo. Predicó de este pasaje y parece que él se tomó la molestia de calcular más o menos cuánto es esa distancia. Y él decía que esa distancia más o menos era como irse caminando de aquí a Portland. Como de aquí a Portland. Y no era, y recuérdense, había montañas, habían piedras, habían lugares difíciles. Y una mujer embarazada. Y no solamente embarazada de 2 meses ni de 3 meses, casi dando a luz. ¿Eran buenas circunstancias para viajar? Si ellos hubiesen tenido la opción de no viajar, no hubiesen viajado. No pondrían en peligro la vida de ese niño. Pero las circunstancias providenciales lo obligaron a hacer un viaje inesperado. Viajaron por todos estos lugares bien peligrosos. Y si ustedes no saben cómo fue el embarazo de María, ustedes recuerden que María fue embarazada por obra del Espíritu Santo, se puede leer el capítulo 1 de Lucas. Ahí puede ver la historia completa. Todo esto, mis hermanos, todo esto para que así ellos pudieran registrarse obligatoriamente en aquel censo que César decretó. José y María tuvieron que subir a Belén por el censo que tenían que ir obligatoriamente.
Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, yo no sé si ustedes están viendo, mis hermanos, si ustedes pueden ir viendo el hilo tejedor de Dios, el propósito de Dios moviéndose en la historia. Porque precisamente Dios había prometido que el Salvador, el Mesías, el Redentor vendría, ¿sabe de dónde? Vendría de la tribu de Judá, de Belén. El Salvador nacería y vendría de Belén, de la tribu de Judá. El Mesías sería un descendiente del rey David. Y fue casualidad que José y María tuvieron que ir a Belén, a la ciudad de donde era David, embarazada, a punto de dar a luz. Usted pueden ver el hilo de Dios, cómo se va moviendo. Ellos nunca se dieron cuenta de eso, pero nosotros lo sabemos ahora porque tenemos la historia completa, ¿no? Pero todo apuntaba que Dios iba a llevar a El Salvador a nacer ya. Bien, yo creo que veamos con nosotros algunos pasajes. Vea cómo dice estos pasajes acerca de la profecía que se decía de Jesús. Miren, Miqueas 5:2, ahí está en pantalla. Pero tú, Belén, aquí está la profecía, que Mesías vendría de ahí. Pero tú, Belén, Éfrata, que significa pequeña, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los siglos desde los días de la eternidad. Esta profecía decía que el Mesías, el gobernador, iba a nacer ¿de dónde? De Belén. ¿Y a dónde iban José y María? A Belén, con María embarazada. Miren cómo, ya leímos este versículo de Isaías, pero Isaías 9, 6, 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Saben cuál fue el mensaje que le dio el ángel a María cuando dijo que iba a concebir del Señor un hijo? Mire, dice en Lucas 1, 31 y 33, ahí está en pantalla. Dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de su padre David. Jesús sería hijo descendiente de David, el rey, como Dios lo había prometido a David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Será un reino eterno. Y María y José iban a Belén. La profecía se iba a cumplir. El hilo tejedor de Dios se estaba moviendo en las circunstancias que ellos estaban pasando, pero que no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Dice en los versículos 6 y 7. Dice, y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Llegó la hora, y dio a luz su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sucede, mis hermanos, en este viaje inesperado, sucedió algo inesperado. Llegó la hora. María dio a luz. Qué tremenda complicación. ¿Se puede imaginar a José y María en un viaje que no queríamos ni ir? Fue obligatorio. María embarazada y llegó la hora. Llegó la hora del parto. María tenía que dar a luz. Y para el colmo de todos los colmos, mis hermanos, en Belén había tanta gente en ese día que no había posada, se acababan los hoteles.
Cuando María y José llegaron, no habían hoteles disponibles, estaba todo lleno. Lo único disponible que había era un pesebre. ¿Saben qué significa pesebre? Pesebre significa comedero de animales. Comedero de animales. Es de ahí que se deduce, mis hermanos, que posiblemente el Señor Jesús nació en un establo, aunque la Biblia no da esos detalles. Posiblemente también fue en una cueva donde estaban los animales y comían. No sabemos con claridad porque la Biblia no dice. Los representan de esta forma. Pero sí sabemos algo que la Biblia dice, que Jesús nació en un pesebre, un comedero de animales. El Salvador del mundo nació en un pesebre. Nació bajo esa circunstancia. María dio a luz a su primogénito, su primer hijo, quien era el Salvador de la humanidad, el que la humanidad tanto esperaba. Dice que lo envolvió en un pañal, que significa que era una tela especial para bebé. Ahí lo envolvió, en una tela especial para bebé. ¿Qué podemos aplicar de esto, mis hermanos? Bueno, bajo estas circunstancias precarias, nació el Salvador de la humanidad. ¿Quién lo imaginaría? José y María ni nadie pensó que Dios orquestaría todas estas adversidades, todas estas circunstancias providencialmente para que Cristo naciera en medio de ellas. Ellos nunca lo imaginaron, así como nosotros nunca imaginaríamos que conoceríamos a Cristo y que estuviéramos aquí. Nunca lo imaginamos nosotros, porque Dios, sus maravillas, sus planes son misteriosos. De igual manera, mis hermanos, con las circunstancias que a nosotros nos rodean, Dios nos está enseñando algo. Si tú estás pasando por circunstancias difíciles, tal vez como la de María o más, y todo lo que ellos pasaron, Dios te está enseñando algo. Dios me está enseñando algo a mí con esto. ¿Qué es lo que el Señor me está enseñando? Dios está formando un tapiz hermoso en sus hijos en medio de las circunstancias que atravesamos. Dios está tejiendo un tapiz hermoso por medio de nuestras circunstancias que nosotros estamos atravesando y un día la veremos. Veremos el tapiz como es. Sí, todo lo que nosotros hemos conocido, todo lo que hemos conocido, lo que hemos creído en Él como Salvador y Señor, lo que hemos puesto nuestro pecado en Cristo, en aquel que murió hace 2000 años en la cruz, estamos en el propósito divino de Dios. Estamos siendo guiados por el hilo tejedor de Dios para crear ese hermoso tapiz que disfrutaremos en gloria. Sí, estamos haciéndolo. Veamos nuestro último punto encabezado. Pastores de ovejas cerca de Belén. ¿Casualidad o providencia divina? Habían pastores cerca de Belén. ¿Eso era casualidad o providencia divina? ¿Eran casualidad de estos pastores que estaban ahí? Miren cómo dice el versículo 7 y 14. Bueno, vamos a leer primero del 8, no, del 8 al 11. En la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó y de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: no temas, porque he aquí os traigo buena nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estos pastores, mis hermanos, que cuidaban ovejas en la región de Belén, estaban cerca de Belén, en las afueras de Belén o de Jerusalén, estaban cuidando sus ovejas, tuvieron el privilegio más grande que alguien podía tener, de recibir la buena noticia que ellos tanto anhelaban, el nacimiento del Mesías. Esta noticia llegó de una forma sobrenatural, llegó de una forma asombrosa, con ángel, con una luz cegante. Así llegó esta noticia. ¿Ustedes saben qué?
Ellos tuvieron miedo. Las cosas sobrenaturales nos causan miedo. Las cosas que nosotros no podemos entender, que pasan sobrenaturalmente, nos causan miedo. Pero el ángel le dice, no teman, no tengan miedo. No tengan miedo, tengan seguridad. Porque ha nacido, la noticia es que una noticia que es de gran gozo. Será de muchísimo gozo y alegría. Este gozo y alegría no sería solo para ellos, sino también para todo el mundo, todo el pueblo. ¿Cuál es esa noticia? Que en ese mismo día, esa noche, había nacido en la ciudad de David, en Belén, en Judá, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto era el cumplimiento de la profecía esperada de la llegada del Mesías prometido. Nació. No como la humanidad lo esperaba. Israel esperaba, el pueblo de Israel esperaba que Jesús iba a venir con una espada, con un ejército, y que iba a destruir a los romanos como un luchador, como un guerrero. Él no vino de esta forma en su primera venida, no. Él vino conquistando con la espada de su boca, conquistando las almas. Él va a venir así. ¿Sabe cuándo va a ser? En su segunda venida. Ya él vino la primera vez. En su segunda venida se va a venir con su espada y vendrá a destruir sus enemigos. En su segunda venida él va a venir de esta forma. Jesús no era un simple bebé, mis hermanos, sino el Salvador. ¿Salvador de qué? Bueno, dice en Mateo 1:21 que Jesús era el Salvador de nuestros pecados, porque Él librará a la humanidad de sus pecados. Él era el Salvador de nuestros pecados. La humanidad entera estaba condenada por el pecado y solo Jesús es el Salvador que puede librarla de esa condenación. Solo Jesús. Cristo significa Mesías. Nuestro Salvador y Señor, dueño de todo. Él es Dios. Él es Dios. A esto vino Jesús a la tierra, a cumplir la voluntad de Dios, muriendo en la cruz para liberarnos de nuestros pecados. A través de su muerte y su resurrección. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en su muerte y su resurrección, recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahora, es interesante, para que esta noticia, esta gran noticia de gozo que le digan a los pastores, para que esta noticia fuera algo que los pastores no pensarían, bueno, fue un sueño que tuve. O tal vez, bueno, ¿en qué parte fue que dijeron que nació el niño? Porque Belén no era tan grande, pero se podían confundir. Para que esta noticia fuera segura, los ángeles le dieron una señal a los pastores. ¿Saben cuál es esta señal? Esta señal era, cuando le aparecieron estos ángeles, la señal era que ellos encontrarían al niño en un pesebre en Belén. En un pesebre encontrarían al niño ahí acostado con su mamá. Y luego dice que aparecieron una multitud de ángeles, miles y miles de ángeles le aparecieron cantando alabanza, adorando a Dios y dándole gloria, confirmando esa verdad. ¿Saben cuál fue la alabanza que dijeron los ángeles? Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Sí, precisamente la paz había llegado a la tierra. El príncipe Cristo, el Mesías, había llegado trayendo la oportunidad a los hombres de que puedan tener la oportunidad de tener paz con Dios. La paz vino. Cristo vino. Y podemos entonces pensar en esto para terminar. Mis hermanos, las circunstancias, las adversidades que nos rodean a nosotros, las adversidades que rodearon este nacimiento de Cristo, ¿fueron casualidades? No, no fueron casualidades. Así como no las son las que nos pasan a nosotros. Como las circunstancias que rodearon el nacimiento de Cristo no fueron casualidades, también las circunstancias y adversidades que vienen a nuestra vida no son casualidades. Esas circunstancias fueron providencias divinas, Dios orquestando el propósito eterno.
Las cosas que suceden en la vida del creyente, mis hermanos, recuérdenlo, no son casualidades. Todo obra para bien conforme al propósito de Dios para quienes le aman. Romanos 8:28. Todo obra para bien para quienes aman al Señor. Recuerden esa promesa. No tenemos mala suerte. No diga eso. El creyente no tiene mala suerte. Para el creyente no existe la mala suerte. Porque cuando un creyente cree en que todo lo que pasa sucede de acuerdo a lo que Dios tiene, el plan que Dios tiene, no existe mala suerte. Que vendrán adversidades, vendrán pruebas, vendrán circunstancias difíciles, sí, pero no son mala suerte, son providencias divinas. Son providencias divinas. Dios preparó todo para el nacimiento de Cristo y se llevó a cabo como Él lo había determinado. Termino con esta frase que escribí. El imperio romano sobre Israel, el emperador César Augusto y su decreto de un censo, el hecho de que José y María eran nativos de Belén de Judá, la ciudad de David, la dificultad de que no había hoteles disponibles en Belén, la disponibilidad únicamente de un pesebre, el parto repentino de María, los pastores pastoreando ovejas en las regiones de Belén, las apariciones de los ángeles, todos ellos eran la orquestación de Dios, el hilo de Dios que preparó el momento para que Cristo naciera, para que el Salvador llegara a esta tierra. Dice este versículo que trae al final, el último, Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Lo que nos viene a nuestra vida, lo que pasa en nuestra vida, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar al rato, bueno o malo, son providencias divinas. José y María entendieron después lo que Dios estaba haciendo. Tú y yo podemos entender también después lo que Dios hizo cuando tú atraviesas por circunstancias, cuando yo atravieso por circunstancias difíciles. Y en todas ellas podemos decir, Dios es fiel, Dios es bueno. Él tenía un plan y un propósito. Yo sufrí, pero aprendí. Dios es bueno. Que Dios nos ayude a que nosotros vamos a ver el nacimiento de Cristo Jesús como el Dios proveyendo. Jehová Jireh, Jehová proveyendo la paz, la salvación a la humanidad por medio de Cristo. Que miremos a Dios siempre con propósito en todo lo que hace en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que por más pruebas que pase un hijo tuyo, por más dificultades que nosotros atravesemos, no son casualidades, no son desgracias, no son mala suerte, son providencias divinas, porque van de acuerdo a tu propósito, entendamos o no entendamos. Te alabamos, Señor, por ello. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar la Navidad y cómo vino Cristo Jesús. Y a darle gloria a ese Dios que estuvo ahí moviendo todo para que el Mesías llegara. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.